Amados hermanos en Cristo, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban como siempre los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En el día de hoy, Viernes Santo, vamos a meditar en la palabra de Dios en un mensaje muy importante que lleva como título ¿Cómo ve el mundo la pasión de Cristo? ¿Cómo ve el mundo la pasión de Cristo? En el día de hoy estamos en Viernes Santo y en Semana Santa, ¿verdad? Y todos los medios de comunicación invitan a la reflexión, pero cuando no sabemos sobre qué y de qué manera reflexionar, nos parecemos a la mujer samaritana que no sabía lo que adoraba. Y muchos reflexionan únicamente en la manera en que pecaron, cómo, cuándo y dónde, entregando sus cuerpos como instrumento de pecado. Esta enseñanza va encaminada a enfocarnos en la verdadera meditación sobre la pasión de Cristo, pero para ello veremos primero cuál es la falsa meditación sobre la pasión de Cristo. Por ejemplo, mucha gente se enoja con los judíos, hablan mucho sobre Judas en esta Semana Santa, pero no hablan de sí mismos como pecadores. Otros piensan que con llevar en procesión sobre sus hombros la imagen de algún santo, sus vidas ya quedan consagradas. Algunos se esconden en los sufrimientos de Cristo para pensar que en la vida cristiana no se sufre. Además, hay gente a quien le gusta simpatizar emocionalmente con Cristo. Lloran, derraman lágrimas sobre él porque fue tan inocente. Son como las mujeres que siguieron a Cristo en el camino desde Jerusalén. Muchos meditan en estas cosas durante horas y horas, pero nunca avanzan. De alguna forma, no llegan realmente a meditar en el verdadero sufrimiento y muerte de Cristo. Son como las vírgenes insensatas del relato bíblico. Tratan de convencer a la gente que solo asistir y ver una misa o un culto cristiano automáticamente obra la bendición por el acto mismo de hacerlo presencialmente. Entonces, ¿de qué te sirve reflexionar que Dios sea Dios si no lo es para ti? Otros se abstienen de comer carne y en su lugar comen pescado, pero no se abstienen de pecar. Ni siquiera entienden lo que dijo Jesús. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otros piensan que con llevar una cruz de ceniza en la frente ya son libres de pecado, cuando nunca en su vida han estado postrados en arrepentimiento sincero a los pies de la cruz. Y muchos otros ni siquiera piensan en lo más mínimo en el sacrificio de Cristo, sino solo piensan en sus pasiones carnales. Son como el rico de Lucas capítulo 12, versículo 19, que decía, repósate, come, bebe, regocíjate, sin pensar que puede ser este día último en que te amarraste el zapato o comas el último pastel de papas con rocoto relleno y chicharrón de chancho. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la forma correcta de meditar sobre la pasión de Cristo? Y esto es muy importante, amigos y amados hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de meditar sobre la pasión de Cristo? En primer lugar, reconozcamos cuán grande es la ira de Dios contra el pecado y el pecador, que ni su amado Hijo escapó de la ira y del juicio divino, no porque Jesús lo merecía, sino porque Él llevó los pecados del mundo en la cruz del Calvario para que todos nosotros tengamos salvación, perdón de Dios y vida eterna. Y tal como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, ciertamente llevó Él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús sufrió el odio y el rechazo de la humanidad perdida. Jesús no solo sufrió abuso exterior, sino también profunda aflicción interior por falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar. Y esos somos nosotros, hombres pecadores y enemigos de Dios, que no respetamos ni le damos honra al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En verdad, nunca debemos de dudar que somos nosotros los que hemos matado a Cristo en la cruz por nuestra desobediencia a Dios. Y como Pedro le dijo al pueblo de Israel en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 36 y 37, y dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la palabra de Dios que al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta, ¿qué haremos?, es la misma también hoy para todos los tiempos y que todo hombre y mujer debe de hacerse. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Mi sugerencia en el nombre de Cristo es: arrepiéntete de tus pecados, acepta el amor de Dios y recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Amados hermanos en Cristo, recordemos siempre que el sacrificio de Jesús en la cruz y la ira del Padre viniendo sobre él es un adelanto de lo que pasará al mundo pecador y a todo hombre y mujer que no se arrepienta y vuelva a Dios pidiendo perdón y humillándose delante de él. Porque dicen las sagradas escrituras: porque la paga del pecado es la muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pasión de Cristo es un espejo de lo que viene. No es mentira ni broma. Todo lo que Jesús dice que pasará, en efecto, sucederá. Por eso dice a las mujeres que se lamentaban por Jesús en el camino a la cruz, y Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y la palabra de Dios también habla del juicio sobre las naciones. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, y su contexto dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amigo y amado hermano en Cristo, y todas las personas que están viendo este canal, no pienses que ganarás la salvación por tus obras sin fe. Es imposible ser justificado por tus obras. Las peregrinaciones, las indulgencias, como lo hacen hoy en día ciertas iglesias que venden indulgencias plenarias en Semana Santa. Todo esto no te salvará de la condenación y juicio eterno, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y la gracia es el favor inmerecido de Dios a favor del hombre pecador.
La gracia es el amor de Dios en Cristo. La palabra de Dios da testimonio de nosotros que somos pecadores y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también dicen las escrituras que Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos nosotros sanados. En su sufrimiento, Cristo hizo conocer nuestros pecados y fue crucificado por nosotros. Por su resurrección y venciendo a la muerte, Cristo nos hace justos y nos libra de todo pecado y condenación eterna. ¿Crees esto? Si crees por medio de la fe en Cristo y te arrepientes de tus pecados, serás salvo, dice la palabra de Dios. Si no lo puedes creer, pídele a Dios la fe, porque solo es de Dios la fe y crearlo en el corazón del hombre, porque esto depende totalmente de Dios. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús mismo hace la pregunta: ¿crees esto? Amado hermano, en este Viernes Santo debes de reflexionar que el sacrificio de Jesús es un sacrificio de amor por ti. Es un sacrificio de amor por nosotros, porque Cristo nos ama. Por eso dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los sufrimientos de Cristo deben de ser un ejemplo para toda nuestra vida. Cuando llegue el día en que la enfermedad y el dolor pesen sobre ti, piensa cuán poco es en comparación con las espinas y los clavos de Cristo. ¿Te hiere el orgullo? Piensa cómo el Señor fue burlado y avergonzado en compañía con los asesinos. ¿Hay odio y envidia luchando en ti o buscas vengarte? Recuerda cómo Cristo sufrió y no buscó venganza, sino que oró por ti, oró por nosotros y oró también por todos sus enemigos y dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lamentablemente, esta clase de meditación de la pasión de Cristo no se usa mucho. Es muy excepcional, aunque en las epístolas de Pablo y de Pedro están llenas de ella. Lamentablemente hemos cambiado la esencia de la meditación en la pasión de Cristo en un espectáculo. Lo hemos convertido en un día de descanso y paseo. Lo hemos convertido en comida, bebida, baile y muchas veces en borrachera. Lamentablemente, mucha gente ya no medita en la verdadera esencia del Evangelio de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Y esa es la forma correcta de entender la pasión y crucifixión de Cristo. Es la palabra de Dios, amados hermanos en Cristo. Que en esta Semana Santa haya mucha reflexión en nuestros corazones. Que nos volvamos a Dios. Que esta Semana Santa no sea una semana de perdición, sino de reflexionar en lo que hemos hecho en nuestras vidas y cómo las hemos conducido y cómo está nuestra relación con Dios. Si no estás en buena relación con Dios, arrepiente de tus pecados y vuelve al Señor. Cristo te ama, amigo, amado hermano en Cristo. Dios te bendiga y recuerda siempre esto. Cristo te ama. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Amén.